Pueden ver la presentación, ¿verdad? Bien, por aquí nos quedamos ayer. Estamos en el problema del cilindro. ¿Pueden ver? Sí, se ve bien. Sí. Bien. Bueno, entonces, no sé si tenían alguna pregunta sobre el método que usamos. Nosotros resolvimos el problema, ¿verdad? Con el método del flujo, ¿no? Calculamos el flujo magnético y luego el potencial vectorial y llegamos a esto. Este es el potencial dentro y fuera del cilindro. Entonces ustedes pueden analizar las condiciones, ¿verdad? En la frontera, haciendo ρ igual a A para que las dos respuestas coincidan. Entonces, con esto, con este potencial, ustedes pueden calcular el campo magnético derivando, ¿verdad? Lo pueden derivar para que lo calculen. Bueno, entonces, el siguiente método que nosotros vamos a usar, ese es otro método bastante fácil, incluso más fácil que el anterior, y es esta ecuación diferencial, la ecuación fuente de A. El rotor de A es igual a B. Entonces, lo que tiene este método parecido al anterior es que aquí yo necesito también conocer el campo magnético. En los dos necesito conocer el campo magnético. Lo que sucede es que aquí no voy a calcular flujo. Aquí solo necesito el campo magnético y resolver una ecuación diferencial. Entonces, aquí lo vamos a hacer en estos pasos. Primero, calculamos la inducción magnética con la ley de Ampère. Después resolvemos esta ecuación diferencial para obtener A. Para resolverla hay que hacer integración, ¿verdad? Entonces, ya hicimos eso de calcular el campo magnético, ¿verdad? Con la ley de Ampère no lo vamos a volver a hacer. Ya sabemos de que el campo magnético dentro y fuera del cilindro es esto, con la ley de Ampère, ¿verdad? Ya tenemos la inducción. Entonces, vamos a ver qué sucede. Vamos a resolver esta ecuación diferencial. Por el mismo argumento, en el método anterior, A solo tiene componente en Z. O sea, en el método 1 que usamos en la clase de ayer, vimos de que A solo apunta en Z. Tiene que ir en la dirección de la corriente. Entonces, cuando nosotros hacemos el rotacional de A en coordenadas cilíndricas, el rotor de A, nosotros vemos de que B, el campo B para ese cilindro, tiene componente phi, solo componente phi. Entonces el rotor de A es un vector que tiene tres componentes, ¿no? Sería componente ρ, phi y z. Pero de las tres componentes solo voy a tomar la phi, porque B solo apunta en phi. Así de esta forma, ¿ve? Entonces a la hora de hacer este rotor solo me quedo con la componente phi. Y aquí en la componente phi del rotor tiene dos derivadas. La derivada de la componente ρ de A con respecto a Z y la derivada de la componente Z con respecto a ρ. Aquí lo que estoy agarrando yo es la fórmula del rotor de A en cilíndrica, ¿verdad? Pero este término, esta derivada es 0 porque A solo tiene componente Z. A no tiene componente ρ. ¿Cómo sabemos eso? Sabemos porque por el mismo argumento que usamos, ¿verdad? En el método 1. Nosotros dijimos de que A, voy a ir atrás, pusimos esto, que A solo iba a apuntar en la dirección de la corriente, o sea, A solo va a tener componente, ¿dónde es que tengo esto? Componente Z, esto. Acuérdense de la forma de A. Esta es la forma de A general. A tiene dependencia con ρ, pero apunta en la dirección de Z. Entonces, solo tiene componente Z, pero depende de ρ. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo realizo acá las derivadas estas, yo me fijo, esta es la componente Z de A. La componente ρ de A es 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Que de esta ecuación diferencial solo queda esto. B es igual a menos la derivada parcial de A sub Z con respecto a ρ. Y esta ecuación diferencial es la que tenemos que resolver. Pero tenemos que fijarnos que hay dos regiones, dentro y fuera del cilindro. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Yo voy a sustituir acá el campo magnético dentro del cilindro y fuera del cilindro y resuelvo la ecuación para encontrar. Bastante sencillo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Dentro del cilindro, ρ menor que A,
el campo de inducción es esto. Sería así, ¿verdad? Menos la derivada de A con respecto a ρ. Entonces, aquí tenemos que resolver la ecuación diferencial. Para resolver esta ecuación diferencial, podemos escribir en vez de parciales, derivada total, ¿verdad? Escribir esto como una derivada total y hacer separación de variable. Hago separación de variable y ya tengo aquí, ¿ve? Integro ambos lados. Acá en esta integral tenemos que usar el campo magnético en el interior del cilindro, que es este, ¿ve? Lo sustituyo aquí y en el lado izquierdo, esta integral es a z. Esta es la integral, a z. Y acá son integrales indefinidas, perdón, son integrales indefinidas. Entonces, como son integrales indefinidas, tiene que aparecer una constante de integración. Bien, aquí esta integral es muy fácil, es simplemente ρ cuadrado entre 2, más la constante de integración, que es a sub 0. Ese a sub 0 es el valor del potencial en un punto, ¿verdad? En particular. Entonces, para encontrar esta constante de integración, necesitamos resolver la otra parte para afuera del cilindro. Y después, con el sistema de ecuaciones, ver cómo resolver esta constante. O también podemos emplear de un solo, ¿verdad? Agarrar el potencial fuera del cilindro para poder evaluar esta constante, ¿verdad? También. Entonces, fíjense bien, vamos a seguir. Este A sub 0 es una constante de integración que debemos encontrar con la condición de frontera. Bueno, ahora, fuera del cilindro. Fuera del cilindro nosotros ya sabemos de que el potencial es igual a esto. Como les digo, fuera de un cilindro o una línea infinita, el potencial ya está dado. Es esto. No tienen que buscar nada, ¿verdad? Entonces, ρ sub 0 aquí es el punto arbitrario elegido para que el potencial se anule. Entonces, ya tengo los dos potenciales. ¿Se dan cuenta, verdad? Ya tengo los dos potenciales, dentro y fuera. Fuera ya está calculado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para completar el ejercicio, necesitamos calcular esta constante de integración, A sub 0. Entonces, lo vamos a hacer evaluando las condiciones en la frontera. Como las componentes tangenciales de A deben ser continuas, es lo mismo, ¿verdad? En la clase. En la frontera, ρ igual a A, ambos resultados deben ser iguales, porque las componentes tangenciales deben ser continuas, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar ambos resultados en la frontera, ρ igual a A. ¿Qué pasa cuando ρ es menor que A? Al evaluar ρ igual a A, aquí en este término, ρ se hace A, este A se cancela, me queda esto. Cuando ρ es mayor que A, evalúo ρ igual a A y me queda esto. Entonces, ¿qué hago? Como en la frontera los dos resultados tienen que ser iguales, los tengo que igualar, los dos resultados, estos. Los igualo y despejo para A sub 0, para la constante de integración. Al despejar tengo esto. Esta es la constante de integración A sub 0. Esta constante la debo sustituir aquí, en el resultado para el interior del cilindro. Y al sustituirlo, tengo esto. Entonces, en resumen, ustedes ven que al sustituir esa constante de integración y después hacer una factorización, ¿verdad? Aquí se hace una factorización y me queda esto, que es el mismo resultado que obtuve con el método anterior. Entonces ya tengo los dos resultados dentro del cilindro, fuera del cilindro. Hemos llegado a lo mismo. Entonces, fíjense bien, este método fue mucho más rápido, que es con la ecuación diferencial. Es mucho más rápido. Pero estos métodos, ¿verdad? Se utilizan siempre que haya bastante simetría. Hay problemas donde no lo van a poder utilizar. Por ejemplo, si tienen una, digamos, así como en el libro, ¿verdad? Eso tienen una espiral cuadrada, una espiral circular. En esos casos no van a poder utilizar estos métodos, solamente la integral directa. Entonces, para casos así de simetría es donde nosotros podemos hacer uso de estas técnicas, ¿verdad? Que son bastante fáciles. Bueno, no sé si tienen alguna duda. ¿No hay dudas con este problema? Sí. Cuando dice simetría, se refiere a una figura en 3D.
No necesariamente en 3D. O sea que puede ser un Eso- plano que está contenido entre sí, coordenadas X exactamente. y Y. Exactamente. Puede ser un plano, una línea. Una línea. Puede ser una línea. O sea, en vez de un cilindro, el cilindro es como la línea. Cuando estamos fuera del cilindro es como que estemos hablando de una línea. Por eso, fíjese bien, este potencial vectorial es el mismo para una línea que para un cilindro, pero fuera de él. Dentro del cilindro ya cambia. Entonces, este potencial ustedes lo tienen que saber, ¿ve? Porque es el potencial fuera de un cilindro infinito o una línea infinita. Y siempre va a ser esto. Pero siempre y cuando la línea y el cilindro sean infinitos, pero si no son infinitos, esto ya no es válido. Si usted tiene una línea finita, el potencial es otro, ya no es esto. Entonces, por eso es que tiene que manejar muy bien esos resultados, ¿verdad? Que vimos en la parte teórica, cuando calculamos el potencial para una línea finita y una infinita, ¿verdad? Esos dos cálculos los tienen que saber hacer. Bueno, entonces, resolvimos el cilindro infinito, resolvimos el solenoide infinito ideal, ¿verdad? Con este método del flujo, y ustedes ven que es bastante sencillo hacerlo así. Bueno, también, ¿verdad? Este problema del cilindro lo pueden hacer con la integral directa, pero lo que pasa es que es muy difícil con este método, la integral directa, porque les va a quedar una integral muy difícil de resolver, tanto para dentro como fuera. O sea, ese problema es muy complicado, entonces es mejor hacerlo con estos dos métodos. Bueno, voy a compartirles otra presentación porque les quiero mostrar también cómo resolver el problema del plano infinito, que es otro problema que tiene bastante complejidad, ¿verdad? Entonces vamos a ver este problema. Es también un problema del libro. Es el problema 1614. Está dentro de los propuestos. El problema es muy especial, ¿verdad? Porque fíjense que el campo magnético de un plano infinito es constante arriba de él y debajo de él, pero no es el mismo. Hay un cambio. Por eso es que no podemos hacer uso de esa fórmula, ¿verdad? Para calcular el potencial cuando el campo es constante, porque el campo cambia bruscamente arriba y abajo, cambia la dirección. Entonces, fíjense bien, en el problema nosotros tenemos un plano que conduce una corriente en la dirección de Y positiva. El plano coincide con el plano XY y la corriente va en Y positiva. Es una corriente superficial K, constante. Encontrar el potencial A en todos los lugares. Si no es posible hacer que se anule en el infinito, expresarlo en función de su valor en el plano de corriente. Porque siempre, ¿verdad? Los potenciales tienen que hacerse cero en algún punto, ¿verdad? Aunque sea un punto arbitrario. Lo que pasa es que el cilindro infinito y el plano infinito son sistemas ideales, son sistemas que no existen, por eso es que tenemos esos problemas, ¿verdad? Pero cuando ustedes tengan un sistema finito, nunca van a tener ese problema de que el potencial no se les haga cero en el infinito, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, para este plano, vamos a intentar hacerlo con el método difícil, que es la integral directa. Vamos a ver a qué llegamos. Entonces, para hacerlo con esta integral, lo que tenemos que plantear es los vectores de posición y el diferencial de área. El diferencial de área, que está primado, como ven acá, es un elemento de área en el plano XY. Vamos a utilizar coordenadas cartesianas, pues un plano. El vector que localiza el elemento de corriente, en este caso es R', que es esto que ven acá, tiene solo componente XY, mientras que el vector R, que localiza el punto de campo en el espacio, está por encima del plano. Ese vector tiene tres componentes, X, Y, Z. Entonces, con esto, nosotros armamos la integral. Armamos la integral, ¿verdad? Y la integral es una integral doble, porque eso vamos a integrar sobre la superficie de un plano infinito, desde menos infinito hasta más infinito, en X y Y. La corriente es constante, K', por eso la sacamos acá. Entonces, fíjense algo interesante acá. Nosotros, la corriente va en Y, y nosotros siempre vamos a asumir de que la dirección del potencial vector es la misma dirección de K. ¿En qué dirección va K? Va en Y. Entonces A va a ir en Y también. ¿De acuerdo? Entonces, bueno,
Aquí el orden en que integremos no importa. Z es una constante aquí, ¿verdad? Z es una constante. Entonces, vamos a integrar primero en Y. Como vamos a integrar en Y, hacemos X y Z una constante. Por eso hacemos este cambio variable acá. Hacemos la integral y la integral da esto. Pero aquí llegamos a un inconveniente, que la integral no converge. Esta integral diverge. O sea que el problema no se puede resolver con este método. No lo podemos hacer así. ¿De acuerdo? No se puede, ¿verdad? Porque ese integral no se puede resolver. Entonces, tenemos que buscar otro camino. Tenemos que buscar ya sea hacerlo con la técnica del flujo magnético o con la ecuación diferencial, ¿verdad? Entonces, por la geometría que tiene este problema, nosotros vamos a utilizar la técnica esta del flujo. Vamos a ver, aquí dado que esta integral directa, el potencial sigue la dirección K, por lo tanto A tiene que ir en la misma dirección de K que Y. Entonces, partiendo de esto, nosotros vamos a asumirlo, ¿verdad? De ahora en adelante. Como el plano es infinito, fíjense bien, y K es constante, no hay razón para suponer que el potencial dependa de X o Y. En todo caso, sería una función de Z. De acuerdo, o sea, eso es por simetría plana, ¿verdad? Que cuando hay simetría plana, el campo no tiene que depender ni de X, ni de Y, ni de Z. Entonces nosotros aquí vamos a asumir de que A va a apuntar en la dirección de Y. Aquí dice A depende de X, pero esa dependencia solo, bueno, en realidad era de Z aquí, ¿verdad? Aquí es de Z. Podemos intentar utilizar esta técnica, la técnica del flujo, en términos de B y en términos de A. La ventaja, como les digo, es que cuando uno conoce el campo magnético, uno puede calcular el flujo y después encontrar A. Entonces aquí yo tengo, miren, el flujo magnético en términos de B y en términos de A. Como ustedes ya saben cuál es el campo magnético de un plano, entonces pueden calcular el flujo. Pero para calcular el flujo necesitamos una superficie, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Tenemos el plano XY. Fíjense bien la corriente. La corriente va en Y positivo por regla de la mano derecha. Encima del plano, el campo magnético va a ir en la dirección de X positivo y debajo del plano va a ir en menos X. ¿Por qué? Por la regla de la mano derecha, ¿verdad? El pulgar tiene que ir en la dirección de la corriente. Los 4 dedos encima del plano van en la dirección de X positivo y debajo del plano en la dirección de menos X. Este es con respecto al campo magnético. Visto desde otro ángulo, si yo observo el sistema de coordenadas, el plano XY lo veo de perfil, así, con el eje X horizontal, el eje Z vertical y el eje Y saliendo de la pantalla. Entonces, la corriente estaría saliendo de la pantalla, ¿verdad? Estaría viniendo hacia mí. Entonces aquí todavía es más fácil verlo, ¿verdad? La corriente, el pulgar estaría saliendo de la pantalla encima del plano. Los 4 dedos van a la izquierda y debajo del plano los 4 dedos van a la derecha. Así se establece la dirección del campo, ¿verdad? Con la regla de la mano derecha. Entonces, ahora el potencial vectorial tiene que ir en la dirección de la corriente, o sea, en la dirección de Y, perpendicular a B. Entonces, el campo magnético para un plano infinito ya lo calculamos. Eso lo hicimos en el capítulo anterior. El campo magnético es esto. En la dirección de X, miren. Este Z entre valor absoluto de Z solo es para cambiarle el sentido. O sea, cuando estoy encima del plano, valor absoluto de Z es Z y me queda 1. Cuando estoy debajo del plano, valor absoluto de Z es menos Z y me queda menos 1. Significa que va en la dirección de menos X. Hacia allá. Eso solo es para cambiar el sentido, ¿verdad? Bueno, entonces, como ya conozco B, lo que vamos a hacer nosotros ahora es calcular el flujo magnético. Pero para calcular el flujo, cuando tengo un plano, yo tengo que utilizar una superficie rectangular. ¿Por qué rectangular? ¿Por qué no un círculo? Lo que pasa es que si utilizamos un círculo, tendríamos problemas a la hora de integrar para A. Porque fíjense que A apunta en línea recta. A apunta en línea recta. Mientras que un círculo
Entonces, esas líneas no, A no sería constante a lo largo de ese círculo, ¿verdad? A no sería constante, A sería constante, fíjense bien. Aquí sería constante a lo largo de los lados horizontales. Y en los lados verticales, A se haría 0 por producto punto. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón elegimos un cuadrado. Aparte que estamos usando coordenadas cartesianas, ¿verdad? Las coordenadas cartesianas se utilizan cuando tenemos objetos cuadrados, objetos que tienen lados rectos, ¿verdad? Entonces, ponemos este rectángulo, pero el rectángulo lo ubicamos de forma vertical. ¿Por qué vertical? ¿Por qué no lo ponemos acostado? ¿Por qué será que no lo ponemos acostado el rectángulo? Tiene que ver con el sentido del campo vectorial. Es por el Y el flujo. flujo, para que el flujo atraviese esa área también. Exactamente, para que el campo magnético atraviese el área. Porque si yo lo pongo acostado, el campo magnético no atravesaría esa área, ¿verdad? No habría flujo. Y si lo pongo inclinado, sí habría flujo, lo que pasa es que no sería máximo. Yo quiero que el flujo sea máximo. Entonces, para que el flujo sea máximo, la superficie tiene que estar perpendicular a las líneas de campo magnético. Fíjense que aquí tenemos un problema, que en la mitad de este rectángulo el campo va en X positivo y en la otra mitad en X negativo. Entonces, ahí sería lógico, ¿verdad? Pensar de que el flujo se nos va a hacer 0. Entonces, pero vamos a ver. Este problema, ¿verdad? Necesita un poquito complicado el problema este, ¿verdad? Porque el plano, ¿verdad? El plano infinito es un sistema ideal, pues por eso es que es complicado. Entonces, tenemos la inducción B. Tenemos que el campo A, el potencial, tiene que tender a lo sumo de Z y apuntar en la dirección de Y. Entonces, tenemos esta curva. Y fíjense bien, para esta curva elegimos el sentido horario para el recorrido. O sea que el diferencial de área iría en la dirección de menos X. Va en la dirección de menos X, pero eso es arbitrario. Ustedes pueden haber elegido otro sentido y no hay problema. Entonces, ¿qué pasa en esta superficie? Cuando yo calculo el flujo, tengo que calcularlo en dos partes. Para la parte de arriba y la parte de abajo. ¿Por qué así? Porque el campo magnético cambia. Entonces, en la parte de arriba, Z positivo, sustituyo el valor del campo magnético en Z positivo, que es esto, el diferencial de área. ¿De qué? ¿De qué área estamos hablando aquí? Un diferencial de área de este rectángulo, que va en la dirección de menos X, por la circulación. ¿Ve? Regla en la mano derecha, el pulgar va hacia adentro, en la dirección de menos X. Tanto para arriba como para abajo. El DDA siempre va en menos X. Lo que sucede es que cuando yo integro en la parte de abajo, en esta región de abajo, el campo va en menos X, por eso cambia el signo del campo. Entonces, lo que yo quiero es el flujo total a través de la superficie. ¿Qué pasa con el flujo total a través de la superficie? Se va a hacer 0, porque aquí X punto menos X, esto me queda negativo. Aquí menos punto esto menos, queda positivo. Entonces, aquí fíjense bien, las dimensiones de este rectángulo son 2D. La altura es 2D y el largo es L. L es el largo y la altura es 2D. En la parte positiva sería D y en la parte negativa la altura sería menos D. Por eso aquí ustedes ven que aparece, miren, esto, este signo menos es por el campo y acá vamos a ver. Cuando yo hago la integral de D de A, estoy integrando solo sobre el área. Aquí se le ponen menos Z y aquí se le pone, aquí sería más Z. ¿no? Aquí cambia, aquí es más Z, aquí es menos Z. Bueno, entonces, al hacer esta integral de área, es el área de un rectángulo. Sería D por L, ¿verdad? D por L, la parte de arriba, y D por L, la parte de abajo. Y ya está. Entonces, este signo menos de acá viene por esto, miren, por el producto punto. X punto menos X. Y acá menos X punto menos X queda positivo. Entonces, esto se cancela, se hace 0. El flujo quedó igual a 0. No hay flujo. O sea que esto no me sirve de nada, ¿verdad? Porque si el flujo es 0, el potencial vector
va a ser 0 y el potencial vector no es 0. Entonces significa que ese método, o sea, no el método no está malo, lo que está malo es la forma en que elegimos, la forma en que pusimos nuestra superficie, es lo que está malo. Pero es bueno hacer estos cálculos para que ustedes entiendan mejor lo que es flujo, ¿verdad? De que el flujo aquí se nos hizo 0, el flujo total. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular la integral de línea de A. Siguiendo con este mismo paso, ¿verdad? O sea, flujo 0. Ahora calculemos la integral de línea para esta misma superficie. La superficie no la hemos cambiado. Entonces, si calculamos esta integral de línea, el potencial vectorial siempre va a apuntar en la dirección de y positivo, tanto arriba como abajo del plano, a diferencia del campo magnético que cambia su dirección, ¿verdad? Pero el potencial vectorial no lo va a hacer. Entonces, al hacer esta integral de línea, vamos a integrar sobre la línea de este rectángulo, sobre el contorno. Fíjense bien que el contorno del rectángulo tiene dos lados horizontales, dos lados verticales. En los lados verticales, la integral se hace 0 por el producto punto, ¿verdad? Porque A va en y en los lados verticales, la dirección sería en Z. Entonces, y.z es 0. Entonces, en los lados horizontales, aquí, en la parte de arriba, A apunta en y el d de S va en y positivo, como ven aquí. En la parte de abajo, A va en y positivo, pero el d de S iría en menos y. Por eso este signo menos, ¿no? Este signo menos es el signo menos de este y unitario. Ajá, entonces, aquí le ponemos, fíjense bien, en vez de A de Z, A de D. ¿Por qué A de D? Porque es el valor del potencial a una altura D del plano XY. Por eso tiene que ser A de D. Después lo generalizamos, ¿verdad? Al final, pero tiene que ser A de D, porque es el valor del potencial en este lado, ¿eh? Que está a una altura D del plano. Entonces, esta L, ¿de dónde sale? Es la longitud de los lados horizontales, la longitud en la que integramos, porque me queda la integral de D de Y. Y Y se integra de 0 a L. De 0 a L. Por eso queda esta L. Y listo. Aquí entonces. Pero la integral del flujo me dio 0, o sea que vamos a ver. Fíjense bien. Aquí no llegamos a nada, ¿verdad? Con esto. Porque esto se hace 0. No podemos calcular el potencial. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, con este mismo método, pero vamos a elegir nuestra superficie, la vamos a colocar de una forma diferente. En vez de poner el rectángulo, en vez de colocar ese rectángulo la mitad arriba y la otra mitad abajo, lo vamos a colocar todo por encima del plano XY. O sea que el rectángulo todo está por encima del plano XY, como ven acá. Uno de los lados horizontales del rectángulo coincide con el eje Y. Entonces ya no vamos a tener ese problema de que el flujo se haga 0, ¿verdad? Bien, entonces lo ponemos arriba, ¿verdad? Igual podemos colocar el rectángulo abajo, eso no importa, ¿verdad? Eso no importa. Entonces, para Z positivo, primero hagámoslo para Z positivo. Pongamos el rectángulo encima del plano XY y después ponemos el rectángulo debajo del plano XY. Entonces, la integral de línea, cuando tenemos este rectángulo así, nos queda de esta forma. ¿Miren? Porque eso es una integral sobre una curva cerrada. ¿Por qué solo pongo dos integrales? Porque en los lados verticales es 0, ¿verdad? No hace falta que lo aclare de nuevo, ¿verdad? Entonces, en este lado de abajo, vamos en menos y, miren la flecha, ¿ven? Vamos en, quiero decir, en más y, y en el lado de arriba vamos en menos y. Por eso cambia el signo aquí del diferencial de longitud, ¿ven? Y A de 0, ¿por qué A de 0 aquí? Porque en este lado que estoy señalando, A está evaluado en el plano, donde Z vale 0. Recuerden que A depende de Z. Entonces, A de 0 significa que estamos en el plano XY y A de D significa que estamos en esta línea.
¿De acuerdo? Y la flechita aquí va en menos y. Entonces, al hacer esa integración, nos queda esto. Donde L es la longitud al integrar, ¿verdad? Al integrar D de Y, integro de 0 a L, por eso me queda L. Entonces, tenemos esto. A de 0 menos A de D multiplicado por L. Factorizamos el L. Y A de D no es A multiplicado por D. A de D es la dependencia. A evaluado en D. Bueno, entonces, después de esto, calculo el flujo magnético. Como yo ya sé quién es el campo magnético aquí arriba del plano, hago la integral de flujo otra vez, pero esta vez no se me va a hacer 0, ¿verdad? Porque solo lo voy a hacer en esta mitad. Entonces integro acá y la integral es esto. El flujo magnético en esa parte va en X positivo y yo coloqué, fíjense bien, ahora la circulación para la superficie va en sentido antihorario, de manera que el pulgar viene en la dirección de X positivo. Por eso el flujo me queda positivo. Entonces, ¿qué hacemos? Igualar los dos flujos. Esto es flujo y esto es flujo. Los igualo. Al igualarlos, que ese cálculo lo pueden hacer ustedes ahí en su cuaderno, al igualar esto con este flujo, ¿despejo para qué? Despejo para A de D. Recuerden que después lo tenemos que generalizar. Ahorita no lo estamos generalizando. ¿A qué me refiero con generalizarlo? De que en vez de ponerle A de D, le ponemos A de Z, porque es en un punto cualquiera, arbitrario. Entonces aquí, fíjense bien, aquí ya está generalizado, porque en lugar de poner A de D, ponemos A de Z, para cualquier valor de Z, encima del plano. Este A de 0 sería como una constante de integración, ¿verdad? Y el problema, si se fijan en el enunciado del problema, el problema lo dice, en el plano, evalúe, si no le converge la respuesta, evalúelo en el plano, o sea, en Z igual a 0. O sea, este resultado A de 0 me está diciendo el valor del potencial en el plano, donde Z vale 0. Y aquí A de Z, para cualquier valor en el espacio. Y así quedaría el potencial. Miren, encima del plano, este es el potencial vectorial. Apunta en la dirección de Y. ¿Cómo comprueban este resultado? Derivando. El rotacional de A es igual a B. Y como ustedes ya saben quién es el campo magnético, hacen esa derivada y les tiene que dar el campo magnético. Y si lo hacen, les va a dar. Entonces está bien, ¿verdad? Está bien este resultado con este método. Ahora bien, esto es para encima del plano. ¿Qué pasa debajo del plano? Z menor que 0. Otra vez hacemos lo mismo. Ponemos el rectángulo, solo que lo ponemos debajo del plano. Lo ponemos debajo del plano. Y fíjense bien, la circulación de la superficie la ponemos en sentido horario. ¿Por qué lo hacemos así? Para que el diferencial de área coincida con la dirección de B. Por eso se hace de esta forma. Entonces, se calcula el flujo a través de esta superficie. B va en la dirección negativa de X y el D de A va en menos X. Se calcula el flujo, ya saben cuánto va a dar el flujo. El flujo me va a dar lo mismo que me dio acá, ¿ve? Lo mismo, solo que, y hasta el signo, todo va a dar igual. Entonces, la integral de línea para el potencial vectorial A, en los lados verticales es 0, en los lados horizontales me queda esto. Ahora bien, vamos a ver. En este lado horizontal, que coincide con el eje Y, ahí A se evalúa en 0, Z igual a 0. Va en Y positivo y el D de Y va en Y positivo. En este otro lado horizontal de abajo, A siempre va en Y positivo, pero está evaluado en menos D, porque estamos en valores negativos de Z, ¿verdad? Y el D de Y va en la dirección negativa también, va hacia la izquierda. Como ven entonces aquí, me queda esto. Multiplicado por L. L es la longitud del rectángulo. Entonces, igualo los flujos. El flujo
Los dos flujos los igualamos porque es lo mismo. La L se cancela. Cuando yo igualo flujos, la L se cancela. Entonces de aquí despejo para A de menos D. Y me queda esto. Aquí en vez de menos D le ponemos Z, ¿verdad? Porque ya estamos diciendo aquí de que Z es negativo. O sea, aquí lo estamos generalizando, miren. En vez de ponerle D, le pongo Z. Y estoy diciendo que Z es negativo. O sea que este resultado es encima del plano y este es debajo del plano. Fíjense que aquí Z, aquí en realidad le tuvimos que haber puesto valor absoluto de Z, así como lo hicimos acá. Valor absoluto. ¿Por qué valor absoluto de Z? Porque tenemos que cumplir esto. Cuando Z es negativo, el valor absoluto es negativo. Entonces me queda más. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, generalizando esto ya. En resumen, haciendo un resumen. Cuando Z es positivo, o sea, encima del plano, tenemos este potencial. Cuando Z es negativo, debajo del plano, tenemos este potencial. ¿De acuerdo? Aquí menos D es Z. Menos D es Z. Pero Z es negativo. Entonces los dos resultados serían estos. ¿Por qué aquí cambia el signo? ¿Por qué aquí para Z negativo cambió de signo? ¿Por qué? Por esto. Cuando Z es negativo, la definición de valor absoluto es menos Z. Menos por menos da más. Entonces me queda esto. Estos son los dos valores. Ahora bien, ¿podemos resumir estos dos resultados en uno solo? Sí se puede, ¿verdad? Se puede. Así, ¿ve? De esta forma. Simplemente poniéndole el valor absoluto, ¿verdad? O sea, los dos resultados en uno solo son estos. Aquí usted dice, bueno, este es el potencial vectorial. ¿Qué pasa cuando estoy encima del plano? Z es positivo, solo quita las barras, le queda esto. ¿Qué pasa cuando Z es negativo? Cuando estamos debajo del plano, multiplica Z por menos y ese menos con este menos queda positivo, le queda esto. Entonces, este resultado resume los dos potenciales. Y este potencial siempre va en la dirección de Y, positivo. A sub 0 queda así, queda como un valor indeterminado, una constante de integración, o el valor de A en el plano A de 0, ¿verdad? O sea que esa A de 0 así queda indefinida, ¿verdad? Y esto es válido para todo Z. Entonces este es el potencial de un plano, que es un problema, ¿verdad? Bastante especial por esa razón, ¿verdad? Que es un poco complicado obtener este resultado, pero este resultado es muy general y es un resultado correcto porque si ustedes lo derivan van a obtener el campo magnético. El problema, si ustedes derivan esto, ya saben a qué me refiero, ¿verdad? O sea, hacen el rotacional de A y les tiene que dar el campo B. Y si ustedes lo hacen, les va a dar el campo B. Solo que tienen que tener cuidado que cuando hagan esa comprobación, ustedes tienen que especificar si están encima del plano o debajo. Si están encima del plano, quitan las barras de valor absoluto y tienen esto. Entonces, esa derivada con respecto a Z les queda menos un medio de mu sub 0 por K. Y cuando están debajo le va a quedar un medio de mu sub 0 por K, o sea, el valor del campo, cuando lo deriven. O sea que y A sub 0 es una constante, o sea que la derivada de esto es 0. Entonces este resultado es correcto, ¿verdad? Recuerden que el potencial es infinito, ¿verdad? El potencial es infinito. Lo que no es infinito es el valor de la inducción. La inducción solo puede ser una para un problema, pero potenciales pueden haber infinitos. Por ejemplo, si a este potencial nosotros le sumamos un gradiente, siempre va a estar bueno. Le pueden sumar un gradiente, solo que para sumar ese gradiente ahí, la función escalar tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es un tema que tiene que ver con la transformación de normas. Pero este resultado, lo importante es que ya lo tenemos y es correcto. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Con el tema del flujo magnético, tienen que tener mucho cuidado con eso de flujo. Yo, se fijan que en los problemas, cuando yo calculo flujo magnético, yo elijo a mi criterio
el sentido en que voy a recorrer la superficie. Pero si en un problema dado a usted le dan el sentido y le dan el sentido del campo, usted no puede cambiar eso, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos la libertad de elegir aquí el sentido en que vamos a recorrer la trayectoria. Y cuando tenemos esa libertad, nosotros ponemos el sentido de tal manera que el D de A apunte en la misma dirección de B para que me quede positivo el flujo, ¿verdad? Pero el flujo puede quedar negativo. O sea, si a usted le dan una superficie y le dan el recorrido y el producto punto le queda negativo, entonces ahí no tiene nada que hacer usted, ¿verdad? Porque ya el problema le está dando las condiciones. Pero cuando en un problema a mí no me dan esas condiciones, entonces yo las pongo de forma arbitraria y yo elijo el flujo, quiero decir, el D de A, de tal manera que sea paralelo a B, para evitar un signo menos ahí, ¿verdad? En el flujo. Pero eso, la verdad que eso no tiene tanta importancia, ¿verdad? Bueno, entonces nos quedamos por aquí, Juan. El lunes sería la prueba, ¿verdad? Tienen que tratar de hacer los problemas